llama Satani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo me puse a pensar que es la única vez que el Señor le llama Dios. Y todas las demás veces le llama Padre. Pero es la única vez que el Señor dice, Dios mío. Y otra cosa, el Padre siempre estuvo con el Hijo y el Hijo siempre estuvo con el Padre y los dos son uno. Pero en este momento el Hijo está diciendo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste solo? Y entonces el Señor me mostraba a través de su Santo Espíritu que cuando los hijos se vuelven pecado, los padres se apartan de los hijos. ¿Verdad? Porque se lo voy a explicar aún mejor con este versículo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fíjese lo que dice, 2 Corintios 5:21. La Biblia al día dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En ese momento, cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que estaba viendo Dios era el pecado de la humanidad. Ya no estaba viendo a su Hijo. En ese momento se cortó la comunicación, la relación de padre a hijo, porque en ese momento el Hijo estaba haciendo pecado. Ahora, póngase a pensar, ¿qué es lo que le pasa a uno como padre cuando un hijo se pone rebelde? Cuando un hijo se levanta en contra de uno, cuando un hijo le contesta mal. Y no estoy diciendo que ese sea el caso del Señor Jesús, porque el Señor Jesús llevó nuestro pecado, pero Él no pecó. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pero en ese momento en que Él se hizo pecado, el Padre se separó de Él. Ahora imagínense que de repente nosotros como padres muchas veces sufrimos el embate de una separación por el pecado de nuestros hijos. Amén. Es delicado esto, porque ¿cuántos hogares hay divididos? Le voy a poner un ejemplo. Por eso es que dice la Biblia que en el último tiempo va a venir el espíritu de Elías. ¿Pero por qué el de Elías? Porque dice que el de Elías, el espíritu de Elías hace que el corazón de los hijos se vuelquen hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Pero ¿en dónde pasa eso? Donde pasa eso es en el momento donde Elías confronta a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, y les dice, ¿hasta cuándo van a estar ustedes entre dos pensamientos? Si van a servir a Baal, sírvanle, y si van a servir a Dios, sírvanle, pero hagan algo, defínanse, ¿verdad? Y entonces los hijos de Israel en ese momento vinieron y se quedaron callados, esperando a ver qué era lo que pasaba, qué era lo que iba a hacer ese profeta contra todo el chorro de profetas que habían de parte de Baal. Porque la gente regularmente se va por la mayoría. Y muchas veces hay solamente dos padres, pero el niño tiene 30, 40 amigos que le dicen, haz lo contrario a lo que tus padres hacen. Entonces, la primera cosa que pasa es que la gente se deja influenciar por mayorías, por lo que dice la mayoría de gente. Yo les estaba desafiando a algunos hermanos y les decía, pregúntenle a sus hijos qué piensan acerca del homosexualismo. Y se van a dar cuenta que la generación que viene ya es bastante más tolerante porque han metido un pensamiento colectivo. Han generado una opinión pública. Han ablandado los reglamentos y las normativas que Dios expone en su palabra. Entonces esa colectividad, esa masa influye y es una mayoría contra tal vez un papá y una mamá que quieren hacer lo recto delante de Dios. ¿Me comprende? A tal punto que eso fue lo que le pasó a Elías. Era él solo contra todos esos falsos. Pero viene él y les muestra con hechos, con un sacrificio, quién es el Dios de Israel. Y para exterminando a los profetas de Baal y a toda su organización. Pero el punto es que el espíritu de Elías
es el que viene a hacer morada con nosotros, para que venga nuestro corazón y se voltee hacia nuestros hijos y nuestros hijos se volteen hacia nosotros. Pero ahora el punto es este. ¿Por qué Pedro, cuando estaba viendo el monte de la transfiguración, vio a Moisés, al Señor Jesús y a Elías? Porque los tres representan tres diferentes tipos de dimensiones. La primera dimensión es la ley, o sea que en un hogar tiene que haber ley. Porque si no hay ley, no se evidencian los pecados. Cuando no hay ley, cuando no hay reglas, cualquiera hace lo que quiere. Y no le van a poder decir absolutamente nada, porque no hay nada que lo condene. Pero desde el momento en que Dios dictamina una ley, la ley evidencia que la persona o es obediente a la ley o es desobediente. Por lo tanto, la ley evidencia el pecado. Cuando la ley evidencia el pecado, aparece que uno, como ser humano, no es capaz de encontrar la salvación por sí mismo. Necesita irse a Jesús, que es nuestra fuente de eterna salvación y vida. Y esa es la otra dimensión. Entonces está la ley, que es Moisés, y después está Jesús, que es la salvación. Pero luego aparece Elías. Y la tercera dimensión a la que tenemos que llegar es que una vez que hemos entendido la salvación, porque nos hicimos infractores de la ley y nos apartamos del Padre, el espíritu de Elías vuelve y nos dice: vuelve a tu Padre, vuelve a tu Padre, vuelve a tu Padre. Entonces llega un momento en que el espíritu de Elías hace que se despierte la mentalidad de aquel que está perdido, y entonces es evidenciado el fruto de la palabra en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que si tú a un joven le estás hablando de la palabra y de la palabra y de la palabra y de la palabra, esa ley metida en sus corazones no lo va a dejar en paz. Aún y cuando esté perdiéndose, no lo va a dejar en paz. Le va a hacer recordar que está en pecado, porque ese es el verdadero nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento representa que tú tienes una conciencia de pecado, que sabes que estás haciendo algo malo y que estás vivo para entender que lo estás haciendo. Porque un muerto no entiende que está pecando, pero un vivo sí entiende que está pecando. Y el que está vivo entonces empieza a meditar y a meditar. Viene, busca en la palabra y busca tal vez alguna justificación para su manera de estar haciendo fechorías. Pero la realidad es que la palabra lo sigue confrontando porque está vivo. Hasta que llega un momento en el cual tiene que dar su paso para atrás y reconocer que estaba en un lugar donde no le pertenecía. Cuando yo veo esto, veo que aquí aparece en el libro de Lucas 15:18 un versículo que me parece muy curioso, porque dice: me levanté. Y esa palabra levantar, yo diría que hay una resurrección ahí. Me levanté, o sea, volví en sí. Me levanté e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. He menospreciado tu nombre, he menospreciado tu paternidad, me he alejado de ti. Y entonces póngase a pensar lo que sintió Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Mire, Jesús dice que se despojó de su investidura real, ¿verdad? Amén. Dice que descendió, ¿verdad? Y una vez que había descendido, le dieron un cuerpo de hombre. Estando en la condición de hombre, volvió a descender y se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, otro descenso. Y de ahí, de ese descenso, llegó hasta la cruz del Calvario. Ahora, en ese punto, yo me pongo a pensar, ¿con quién estaba Jesús alrededor? ¿Acaso no estaba con un montón de gente que estaba muerta en sus delitos y pecados? Y yo me pongo a pensar en el hijo pródigo cuando estaba comiendo con los cerdos. Y hago un paralelo y digo: el Señor Jesús vino, se despojó de todo lo bello que Él es, se hizo hombre y solo en ese aspecto ya se humilló.
Y de ese aspecto se siguió humillando y humillando y humillando por amor a una generación que estaba perdida en sus delitos y pecados, estaba comiendo con los cerdos. A tal punto que el Señor mismo dice, yo no voy a entregarle mis perlas a los cerdos, porque esos cerdos que estaban ahí ya eran pero terribles. Pero desde el momento en que él dijo, yo no le voy a entregar las perlas a los cerdos, es porque habían cerdos. Entonces el Señor Jesús se volvió como una especie de hijo pródigo. Se despojó, y eso se llama la kenosis, y se despojó y se humilló. Ahora yo me pongo a pensar cuántas veces nosotros como padres nos hemos tenido que despojar nuestra investidura de padres y bajar hasta la condición de nuestros hijos. Porque fíjese, hermano, que uno que ya vivió, definitivamente uno conoce el mundo. Por lo menos en mi caso yo conocí el mundo. No lo digo con vanagloria, lo digo con vergüenza, pero conocí el mundo. Me tocó vivir, experimentar muchas cosas a tempranas edades. Pero ahora tengo las batallas con mis hijos. Mi hijo está creciendo, mi hija está saliendo, ya bendito sea Dios, está cada día más entregada al Señor, y la palabra ha hecho vida en ella. Y lógicamente todos pasamos por batallas, pero todo esto ha sido producto de un largo proceso en el cual hemos tenido que vivir parte de esto. ¿Verdad? Es momento en el cual llega el padre y se tiene que despojar de ser padre y tiene que volverse amigo. Tiene que volverse amigo. Tiene que volverse comprensivo, entendido, y también entender que uno también vivió ciertas cosas. Y entonces, como diría mi amigo que tengo aquí presente, que cuando nos ponemos a platicar me dice, puchica vos, pero si los patojos estos que tenemos nosotros se han portado 10,000 veces mejor de como nos comportábamos nosotros. Y ese día que me dijo eso, lo guardé en mi corazón y dije, es cierto. Pero a veces a uno se le olvida. Pero cuando usted ve a sus hijos, usted ve en ellos muchas cosas que usted no vivió. Y ve sanidad. Y ve la herencia de Jehová en ellos. Y aunque se portan mal, no se portan nada mal en comparación como nosotros nos portábamos. Sinceramente. O sea, si somos bien rectos delante de Dios, bueno, es difícil. Pero tratando la manera de ser rectos delante de Dios, nos damos cuenta que éramos terribles. Bueno, no vaya a creer usted que me da pena decírselo. Acuérdese que Moisés era asesino cuando principió su ministerio. Y Pablo también. Y Pedro volaba orejas. Y ese ya estaba entrenado, 3 años con Jesús. O sea que el Señor tiene la especialidad de agarrar firmitas. Así que si usted está aquí sentado es porque usted, con todo respeto, y yo somos firmitas. Y que solamente el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Entonces no cabe duda que tiene que haber una resurrección. Tiene que haber una resucitación. Y yo me pongo a pensar cuándo va a ser el día en que tus hijos resuciten. Por ejemplo, aquí Jonathan, ese es un resucitado. Amén. Estás bien vivo, ¿verdad? Va, pero no tan vivo como de los otros, sino que vivo en Cristo Jesús. Amén. Pero me refiero a que yo lo vi resucitar. ¿Verdad? Pero la resurrección ha costado, no a mí, no a usted, al Señor. A Él le ha costado su resurrección, y la mía ha sido fruto de Él. De que un día Él se puso en nuestro lugar, y en lugar de nosotros ser los pródigos, Él se hizo el pródigo. Salió de la casa de su padre, se vino aquí con todo el montón de cerdos y a buscar lo que se había perdido, que era salvable, y lo que no era salvable lo dejó, pero tomó lo que era salvable.
Y usted y yo estábamos ahí. Amén. Va, ahora vea lo que dice acá. Lucas 15:22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa, y lo cambió. Ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba ¿qué? Muerto. Y ha vuelto ¿qué? A la vida. Ok, perdón. ¿Quién estaba muerto y volvió a la vida? Cristo Jesús. ¿No estaba muerto y volvió a la vida? Va, ahora, nosotros como hijos tenemos que pasar ese proceso. ¿Usted se recuerda el día en que usted resucitó? ¿Se recuerda el día en que volvió en sí? ¿Se recuerda el día en que entró el Espíritu de Cristo en su corazón? Y usted sintió algo distinto y empezó a pensar, algo me pasó hoy. Algo que no es normal y que tú ya ibas caminando o pensando, ¿qué pasó hoy? Que fue un día extraordinario. Cuando uno recibe una noticia agradable, como que el ambiente antes de la noticia y después de la noticia cambia. Cambia el mismo ambiente. Tal vez usted estaba preocupado por algo, viene la noticia y usted se refresca. Y dice, wow, se logró pues. Gloria a Dios, ¿verdad? Uno siente eso, esa satisfacción, esa llenura. Pero eso es cuando a uno le mandan una carta o algo, una tarjeta de crédito por $20,000 que usted no tiene, pero que se los gasta. Bueno, todas esas cosas son satisfacciones. Pero el punto es que cuando viene la salvación, la vida, y entiendes que estabas muerto, y que en ese momento te dan una oportunidad para que te levantes y resucites y que nazcas de nuevo. ¡Wow! Eso es extraordinario. Eso no es religioso, eso es espiritual. Entonces, sobre esta bendición es que definitivamente cuando un hijo vuelve, lo primero que hay que hacer es comprarle ropa. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez un hijo ha vuelto a su casa? Tal vez no ha tenido esa experiencia. Pero lo primero que hay que hacer es tirarle la ropa vieja y ponerle ropa nueva. Mire, cuando una madre ama a sus hijos, entiende el valor de la ropa que ellos usan. Tan fuertemente lo entiende que aunque sean gente sencilla, prefieren ponerse trajes sencillitos que no son de marca, a tener una marca pero que es usada. Se lo digo porque he visto ese tipo de carácter en algunas madres, porque cuidan la ropa, la investidura, lo que los va a cubrir, lo que los va a rodear. Tiene que ser algo limpio. Amén. Entonces fíjese que este padre precioso viene y lo cambia. Le quiero preguntar, ¿qué fue lo que le dijeron a Jesús cuando lo vieron ya resucitado? ¿No su ropa era un blanco precioso? ¿No pasaba paredes? O sea que ya no era el mismo cuerpo. Tenía cuerpo porque podía ser tocado, pero ya no era el mismo cuerpo como nosotros lo conocemos. Era un cuerpo de luz. Por lo tanto, este hombre viene y le cambia la vestidura a su hijo, le da un anillo y lo coloca en un lugar. Amén. Ahora, ¿por qué le estoy explicando todo esto? Porque dice Santiago 1:15, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, mire pues, no me estoy justificando, pero todos aquí padecemos de pasiones. ¿Verdad? Tal vez usted, si es un poco frío, las pasiones no le afectan tanto. Le afectan más los malos pensamientos. Porque a una persona fría le afecta más el mal pensamiento que la pasión en sí. Y a una persona cálida le afecta más la pasión que el mal pensamiento. Amén. ¿Verdad que sí?
Digamos, el pasional, como siente, como todo lo percibe, es otro tipo de sensación. Pero el frío no se mueve tan fácilmente. Entonces lo atacan en su mente, no en su corazón. Amén. Entonces ahora acá dice que la pasión ha concebido. O sea que la pasión gesta, forma algo adentro. Y entonces se manifiesta el pecado. ¿Por qué le digo que no estoy avergonzado de lo que digo exactamente? Como tal vez usted pensaría que me podría avergonzar. Es porque también dice la Biblia que Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones. Elías. Entonces eso, si Elías tenía pasiones, ¿verdad? Ahora el punto es, ¿cuál va a ser la pasión que va a motivar a nuestros hijos? ¿O es una pasión como la de Cristo para ir a la cruz del Calvario por amor? Porque solo una persona apasionada puede hacer actos apasionados, como el que hizo Jesús. Pero también existe en la Biblia pasiones desordenadas, pasiones degradantes, pasiones lujuriosas, pasiones juveniles. Entonces habría que ver bajo qué conducto de pasión nos vamos a mover y bajo qué conducto de pasión se están moviendo nuestros hijos. Amén. Vaya. De ahí dice, y cuando el pecado es consumado, entonces el pecado es la semilla de la muerte. Si la palabra de Dios es la semilla de la vida, el pecado sería la semilla de la muerte. Lo que anda buscando el pecado es una maceta donde sembrarse. Y una vez que se siembra, entonces el pecado estaba buscando un oído que lo escuchara y encontró el de Eva. Se metió el esperma y entonces se encendió y fue dada a luz la muerte. Ahora, el punto acá que yo quiero resaltar es que hay una escala de concepción que todos los jóvenes pasan. Depende de lo pasionales que sean. Porque hay periodos en los cuales la pasión se enciende y otros periodos en los cuales la pasión se apaga. Digamos que la pasión de una persona de 50, 60 años no es la misma de un joven. El joven está apasionado por su vida, está abriendo los ojos, está viendo que existen hombres y mujeres. Cuando el joven es niño no se da cuenta de eso, todos son iguales. Incluso hay una edad donde uno tal vez pueda molestar a un niño y le puede decir, mira, ¿te gusta esa niña? Ay, ¿qué estás pensando? Él no está pensando, él está pensando en jugar carros. Pero llega un momento en el cual se despierta una pasión. Y entonces ya ve que en la iglesia hay niñas que ya no son niñas. Y hay niños que tampoco son niños. Que ya son jovencitos. Que están cambiando sus facciones. Que se están poniendo coquetos. Que ya están experimentando maquillajes a corta edad. ¿Verdad? O sea, lo estoy mencionando no como ataque. Lo estoy mencionando como una evidencia que he visto. No estoy atacando a nadie, solamente lo he visto. Y ese fenómeno produce pasiones, todos en la iglesia. Y llega un momento en el cual los niños ya dicen, papi, fíjate que la nena queda, qué bonita está. Oh, gloria a Dios. Y cuando la nena dice, papi, qué bonito está aquel. Fíjese que hasta en eso se definen amistades dentro del hogar, ¿verdad? Porque digamos que uno puede tener una hija durante todo el tiempo que ha sido su perfecta amiga, amiga de batallas, amiga de bueno y de todo, pero llega un momento en el cual ella necesita que una mujer le hable de mujer a mujer, porque el papá es muy refunfuñón y no la va a entender, no le va a entender su corazón. ¿Verdad? Amén. Todo eso lo llega a entender uno. Es un crecimiento. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando faltan esas cosas, se empiezan a generar desórdenes y esos desórdenes producen pecados. Amén.
se empiezan a producir pecados y cuando uno dice, y ahora se esparrancó todo lo que se llevaba, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto porque no nos acoplamos en un momento determinado como se debía de acoplar o no lo entendimos. Amén. Bueno, sigamos. Mire, he aquí yo nací en iniquidad, dice el rey David, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, si en pecado lo concibió, él era un hijo de pecado. ¿Lo puede entender usted de esa manera o no? Va, y si en pecado lo concibió su mamá y después su papá no lo reconocía como hijo, ¿quién me puede decir eso a mí? ¿Dónde están tus hijos? Aquí están todos. Pero aquí están todos, de veras. Falta uno, creo que anda por allá por las ovejas. No lo tenía en cuenta. ¿Por qué? Yo se lo dejo, la Biblia no lo explica ampliamente, pero se lo digo de esta manera. ¿A qué se podrá estar refiriendo esto? Ok, pero ahora el problema es que este hombre empieza a crecer en su vida y se topa con una gran cantidad de bendiciones extraordinarias que no esperaba. Llega un profeta ese día, cuando el día que ni siquiera su papá lo reconocía que era su hijo, llega, lo unge y dice, vas a ser el próximo rey de Israel. ¡Wow! Dios mío, ese hombre estaba, y me imagino qué cara han de haber puesto los hermanos. Eso es lo primero que ha de haber pasado. ¿Qué cara le han de haber puesto los hermanos? Me imagino que ya Eliab, Aminadab iban a ir al reclutamiento militar, ya iban a ir a la batalla y miraban a aquel rey de Israel. ¿Significa que yo a este lo tengo que obedecer? Cuando tal vez existe la sospecha de que sea el sorullo de la familia. Eso es algo delicado. Está involucrando, hay palabras de muerte ahí y que tienen peso, porque llega un momento en el cual los hijos empiezan a descubrir cómo fue que nacieron, qué pasó, quién fue su papá, quién fue su mamá, y todo el asunto se empieza a desmarañar toda la vida, y si la vida no ha sido tan buena, ahí empiezan a descubrirse todas las cosas. Con esto más que cuando un hijo se medio porta mal, entonces los papás dicen, mi hijo, yo ya pasé por ahí, no lo hagas. Pues ya pasaste por ahí, ¿con qué cara me vas a decir a mí que yo no tenga que pasar? ¿Verdad? Pero el problema es que llega un momento en el cual se cierra el entendimiento por motivo de la pasión desordenada. Y llega un momento en el cual la persona deja de pensar bien. Ok, sigamos adelante. Mire lo que dice acá. Dos palabras que engendran y que conciben. Abón, no vaya a creer usted que es al abón que todo el mundo se echa, no. Ese es abón en hebreo, que significa perversidad, mal, significa iniquidad, pecado. Y la otra es het, que significa crimen. Cuando dice en iniquidad, me concibió mi madre, en abón me concibió mi madre, y en het fui concebido y dado a luz. Entonces, crimen, pena, castigo, falta, ofensa, culpa. Todo eso significa. Ese era el ambiente del vientre donde fue formado David. Amén. Es bien curioso que cuando los fariseos atacan a Jesús le dicen, es que nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, le dicen a él. Pero ¿por qué le dicen que no eran hijos de fornicación? Porque delante del pueblo judío Jesús era un hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque su mamá había resultado esperando antes de tiempo. Y José había tenido que reconocer al niño, pero eso significaba que él había nacido en pecado.
Cuando dice David, en pecado me concibió mi madre, no solo lo está diciendo por él, sino que lo está diciendo proféticamente, viendo cómo es que la gente iba a ver a Jesús. La gente iba a ver a Jesús como que había sido concebido en pecado. Se lo voy a poner un ejemplo. Una persona X que se sienta por ahí, en esa silla está sentado. Ahí. Y es una jovencita. Y entonces de repente no se le conoce novio alguno, ni tampoco muchacho en la iglesia. Y de repente resulta que está esperando. Uy, ¿y de quién es? Y ella solo se pone a llorar cada vez que le preguntan. Y ahí está llorando. Pero nadie dice qué es. Ahora, de repente, resulta que dentro de la iglesia existe otro joven que se sienta por el otro lado. Y es el causante. Pero nadie sabe. Ni siquiera sabían que eran novios. Ni siquiera se hablaban en la iglesia. Ok, básicamente se tendría que tomar como, al principio como que era un hijo desconocido, era un hijo de fornicación. Entonces Jeremías 31:30 dice, porque cada quien será responsable de sus propios pecados, de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Los hijos morirán por el pecado de ellos y los padres por el pecado de ellos. Pero y entonces, ¿por qué dicen en otros versículos de la Biblia, como por ejemplo en el que le voy a leer? Mire lo que dice acá. Dice, no te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian, pero también mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Alabado sea Dios. Pero entonces acá, analizando esto, ¿qué significa? ¿Cómo así que uno dice que cada quien pagará por su propio pecado y en el otro dice que los hijos y los nietos van a pagar? ¿Usted me podría explicar esa situación? ¿Por qué será que la Biblia dice eso? Le voy a explicar porque las dos cosas son razonables. En este caso está hablando de idolatría. Y la idolatría es un pecado que puede llevar generaciones completas a la ruina. Pero hay otros pecados en los cuales la persona tiene libre albedrío y tiene que responder de sus propios actos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si usted ha sido un padre que le ha enseñado la palabra, que le ha dado disciplina, que le ha dado amor, que ha consentido a sus hijos, que le ha dado provisión, que les ha dado techo, que les ha dado enseñanza, que les ha dicho que vayan a la iglesia, que ha visto, como decía el video, he visto tus fracasos, he visto tus éxitos, he visto tus dolores de cabeza, he aprendido, y tú has sido un ejemplo para tu hijo, y tu hijo se desvía, perdona, la culpa no es tuya. Que quede bien claro eso, no es tuya la culpa. Amén. Pero si de repente tú te desvías, y entonces el problema es que tu desviación acarrea una gran cantidad de circunstancias, y entonces esas circunstancias te alejan a ti de Dios en pos de otras cosas, entonces tus hijos sí pagan eso. ¿Te das tu cuenta del asunto? O sea que es delicado. Ahora el punto es que hay otro tercer versículo, y dice Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. ¿Qué es una regeneración? ¿Es la reparación de las generaciones? Se lo voy a poner de esta manera. Yo venía de una familia idólatra. Idólatra como usted no se imagina de idólatra. Yo tenía en mi casa santos por todos lados. O sea, imágenes pues de santos, esculturas, cuadros, veladoras, hacíamos nacimiento, idólatras. Cargábamos, hacíamos alfombras para que pasara el muñeco, ¿verdad? Teníamos turno de honor, o sea, éramos férreos. Pero de repente el Señor tuvo misericordia de mí
el único de toda la familia, el único, pero no le hablo de una familia de 5 gentes, le hablo de un familión por papá, porque mi papá tuvo 5 hermanos o 6, no me recuerdo cuántos. Mi mamá no tuvo hermanos, pero tenía chorrocientos primos y todos los primos más primos, y era una familia enorme, todos idólatras. Unos por el lado de lo católico y los otros por el lado oriental, eran chinos. Entonces por el lado de mi papá todos eran chinos, idólatras, un montón de dioses. Y por el lado de mi mamá también. Entonces podría decir yo, puchica, yo nací hecho pedazos. ¿Verdad? Pero de repente Dios dice, voy a regenerar esta familia, esta casa. Voy a regenerarla. Voy a buscar a alguien que abra su corazón y que ese alguien que abre su corazón regenere las generaciones que vienen adelante. Porque me voy a meter en él. Me voy a meter en él y voy a ser su padre. Voy a ser su hermano, voy a ser su amigo, voy a ser su todo. Y a partir de ahí toda la generación va a cambiar. Ese es el plan de Dios. Pero el punto es que en el plan de Dios yo quiero limpiarme de todas las maldiciones y de la mala manera de vivir de mis padres. Y el pecado de mis padres, desde el momento en que acepté a Cristo, ese pecado ya no vale. Ahí se lo voy a mostrar después, pero el pecado de mis padres, desde que usted acepta a Cristo, ya eso ya quedó anulado. Así que perdone, ya no le esté echando la culpa a su papá y a su mamá. Pero ahora el punto es el pecado y las consecuencias. Porque el pecado está perdonado, limpio, pero las consecuencias son dadas por mañas y por hábitos. Amén. Por ejemplo, si tú vives en una cultura violenta, heredas la violencia, aunque te hayan sacado el demonio de la violencia. Porque como decía el hermano Otto, se fue el chamuco, pero quedó la maña. O sea, ¿por qué cree usted que hay tanta liberación y tanta liberación? Y estamos liberando a la misma hermana y chamuco de tanto, y Dios mío, ya lleva una retajila de chamucos, ¿verdad? Y la hermana no se compone, sigue igual. Porque las mañas las tiene, aunque los chamucos ya se fueron. Entonces tiene que haber una regeneración. Tiene que haber un cambio de hábitos. Tiene que haber un cambio de ambiente. Tiene que haber un cambio de manera de pensar y de vivir. Y eso es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Pero eso puede llevar años. Y en lo que usted se compone, ya descompuso a sus patojitos. Porque por lo menos en mis hijos yo puedo ver el mapa de mi evolución espiritual. Y hace muchos años mi apóstol decía lo mismo. Yo veo en mis hijos mi mapa espiritual. Entonces, los hijos representan las estaturas. ¿Qué es lo que tú estabas pensando en el momento? Cuando nació mi hija, le voy a poner el nombre de mi mamá, el nombre de mi suegra, el nombre de mi hermana y el nombre de su tía. Yo quería sacar ahí a todos los ancestros. Esa era mi condición espiritual. Y no estoy diciendo que haya sido exactamente malo, pero mi condición espiritual era muy terrenal. Cuando nació mi hijo, entonces dije, oh Señor, ¿cómo quieres tú que se llame? Ya no es lo que yo quiero, lo que tú quieres. La condición espiritual cambió. Y ahora espero que con los nietos sea algo totalmente distinto, ¿verdad? Pero tengo que comprender, tengo que entender que son tiempos espirituales. Ahora, póngase a pensar usted en que muchas veces uno quiere atraer la ruina de los hijos grandes a los hijos chiquitos. Y uno debe de separar, porque el Señor te da un trato a ti muy distinto del que le da a tu hermano. Dios es personal
Y a cada hijo se le tiene que tratar personalmente. Y esa es otra cosa que tuve que aprender. Para arrancar el pecado de la casa, para poder establecer cosas buenas, tengo que entender que cada hijo tiene su dimensión espiritual distinta. Amén. Entonces, otro de los problemas por los cuales se acarrean pecados y los hijos se convierten en hijos de pecados es porque muchas veces estás echándole la culpa al pequeño por cosas del grande, o viceversa, le echas culpas al grande por las cosas que hace el pequeño. Son tratos personales. Puede decir amén. Le está refrescando su memoria el Señor de tantas cosas, ¿verdad? A mí también. Ay de los hijos rebeldes, dice, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Entonces ahí dice en la palabra, si yo tengo un hijo rebelde y ya le instruí, ya le discipliné, ya lo corregí, ya lo azoté y no cambia, dice la Biblia. Dice en el libro de Deuteronomio, hay que llevarlo al concilio de los ancianos para que ellos lo saquen del campamento y que muera apedreado, para apartar el mal del campamento. ¡Wow! Ahora, el punto es, yo no le estoy diciendo que usted haga eso, ¿verdad? Por favor, aclaro, ¿verdad? Pero lo que fue para ellos, literal, para nosotros debería de ser una figura espiritual. Que me refiero que cuando tú instruyes y tienes certeza de que instruiste, tienes certeza de que disciplinaste, tienes certeza de que corregiste, tienes certeza de que azotaste con amor, y tienes certeza de que de todos modos no te hicieron caso, tienes que tener la certeza de que si se quiere ir, pues que se vaya. Dolerá, pero tiene que llegar ese momento en el cual se rompe, porque el cordón no fue lo suficientemente atractivo para su alma y para su espíritu, para él estar retenido en su casa, haciendo lo que debe de hacer. Pero ahora te queda el segundo. ¿Qué vas a hacer con el segundo? Le voy a poner un ejemplo. Esaú y Jacob. Esaú, Isaac le dice, mira, prepárame un guisado, ¿verdad? Y entonces te podré bendecir. Y entonces Esaú se va al campo. Dice la Biblia que el campo es el mundo, ¿verdad? Entonces Esaú suelta su primogenitura y se va al mundo. En ese instante aparece un Jacob. Yo quiero la primogenitura de aquel, y aquel me la había vendido. Porque fíjese que el problema no estuvo ahí cuando Isaac los iba a bendecir. El problema estuvo antes, cuando Esaú desvaloró la primogenitura que tenía con un plato de lentejas. O sea que la consecuencia de eso fue lo otro. Amén. Se lo voy a poner un ejemplo. Aquí en la iglesia pasa. Está un hermano y entonces está el pastor, mira, necesito que sirvas en esto. Por favor, ayúdame. Este es el departamento, te voy a delegar como diácono. Haz esto, haz aquello. Sos mi hijo espiritual, entrale. Y ahí se pasa todo el año papaloteando. Termina el año y se le cambia. Es que a mí me cambiaron porque es una gran injusticia. Nunca me apoyaron, nunca, ok. Eso fue lo que le pasó a Esaú, que soltaba su primogenitura por cosas sin importancia. ¿De qué me sirve a mí la primogenitura? De mucho. De mucho. Pero el problema es que no. Entonces, esto viéndolo en la casa, debes de comprender de que no todos pueden perder algo por culpa del mayor o por culpa del menor. Amén. Sino que cada quien agarre. Y si quiere agarrar, que agarre más. Y si quiere seguir agarrando, que agarre más y que agarre más y que agarre más. Y que si se quiere llenar, que se llene. Amén. Ya voy a terminar. Mire pues. La iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma,
que fue derribada en un instante sin que manos actuaran contra ella. Ahora yo le pregunto acá, aquí estábamos, ¿se recuerda que dice, en iniquidad me engendró mi madre, me concibió mi madre? ¿Se recuerda el versículo? Se lo acabo de leer, David lo escribió. Ahora, vea lo que dice acá, la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma. Vuelvo a repetir, en iniquidad me concibió mi madre. Entonces, si dice que en iniquidad la concibió su madre, es que esta iniquidad concibe. Y si esta iniquidad concibe, ¿cuál es esa gran iniquidad por la que sus hijos o los míos corren el riesgo de volverse hijos de pecado? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Pues es la iniquidad mayor que la del pecado de Sodoma. Para entender eso tendríamos que saber cuál es el pecado de Sodoma. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Cuál? La prostitución, dice el hermano. ¿Cuál otro fue el pecado de Sodoma? Idolatría. ¿Qué más? Homosexualismo. ¿Qué más? Sodomía. Bueno, de ahí viene la palabra Sodoma, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Malagradecidos. Va. Entonces fíjese que por todas esas cosas los hijos se vuelven pecado. ¿Cierto o no es cierto? Pero fíjese que ese no es el pecado solamente de Sodoma. Y en el pecado de Sodoma es en lo que yo me quiero enfocar para apartarlo a usted de usted ser el vehículo que engendre hijos de pecado. O sea que mientras usted esté más lejos del pecado de Sodoma, sus hijos van a estar más salvos de convertirse en hijos de pecado. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Por favor pregunte, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Se lo voy a traducir de esta manera: acomodamiento. Enfermedad número 1 en Estados Unidos: familias acomodadas, que no tenían nada en sus pueblos y que aquí tienen microondas, vacuum, lavadoras, tostadores, carro, y aún así, allá buscaban a Dios y aquí están acomodados en no buscarlo. ¿Por qué este país cayó en sodomismo? Porque se acomodó el evangelio. Vea usted a un par de padres acomodados y vea si no llega el momento en que sus hijos se desvían. Vea usted a una madre trabajadora que se quedó sola, que tal vez no tiene marido, pero que trabaja de día y de noche, llora, y sus hijos ven el esfuerzo y dicen: ay no, mi mamá, tenemos que ayudar a mi mamá porque, chica, si no la ayudamos, pobrecita, se nos va a morir. Y esa acción producida por el trabajo es lo que a los hijos los hace ponerse firmes. Pero si ven que la madre, el padre no actúan, no hacen nada, están completamente ociosos, sin ningún oficio, entonces dicen ellos: pues, mi papá no tiene ninguna meta, no tiene ningún anhelo, no tiene nada, no hace nada, mi mamá igual, ok, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y ahí empieza el problema. Si el pecado de Sodoma fue abundancia de pan, vaya usted a su refri ahora, ábrala y se va a dar cuenta que tiene un jamón empacado, que tal vez ni se lo ha comido completamente y lo tiene que tirar. Abundancia de pan. Cuando allá en Guate comer jamón, Dios mío, era un lujo. Teníamos que ir a buscar. Y otra cosa, nada de que jamón de ternera, jamón ceboso. Wow.
Allá en Guate, un bote de leche nido, en polvo, y 2 cucharaditas, y echarle un montón de agua para que abundara. Aquí los galones de leche, alimentando a todos los gatos. Abundancia de pan. Arrogancia. Usted no pensaba que ese era fuera y dice que esa es la iniquidad que concibe y engendra. Y quiere que le diga por qué. Porque los amonitas, que fueron producto del incesto que Lot, al salir de Sodoma, tuvo con una de sus hijas, es porque las hijas llevaban el factor Sodoma en sus cuerpos. Entonces la maldición continuó cuando Lot se fue a meter a una cueva, las hijas lo emborracharon, se metieron con él y tuvieron a los amonitas y a los... ahí está. Entonces, ¿no se ha dado cuenta que usted a veces está un poquito acomodado? Mire, el domingo la iglesia se llena, y se llena de familias, ¿verdad que se llena de familias? Yo que este domingo estaba casi llena la iglesia. ¿Y por qué hoy, que es miércoles, día de padres, donde todos tienen que recibir su respectiva exhortada como padres, solo ustedes vienen? Su porción de comida, porque la gente está acomodada, porque dice mañana tengo que trabajar, y es que como aquí sí se trabaja, puchica, aquí sí se trabaja. Mire, le voy a explicar. Los que trabajan en la construcción tienen su cinturón aquí, con el montón, metro, martillo, desarmador y todo, todo eléctrico, hermano. ¿Verdad? Tiene su sierra. Allá en mi pueblo, a serrucho, mano. Pero aquí se trabaja y allá no. Yo diría algo diferente. Aquí lo controlan, allá no. Aquí le van a controlar, porque si usted trabaja 1 hora se la van a pagar, y si no la trabaja no se la pagan. Allá no. Allá usted está chambeando de sol a sol y de igual manera ninguna hora le pagan. Pero tiene que hacerlo, porque si no, peor sería si no lo hace. Allá a memeches lleva a uno las cosas. Allá mire, solamente póngase a pensar en que en la terminal de buses, los ayudantes de los choferes, esos tienen una galleta que parecen Schwarzenegger. Cuando estaba en sus mejores apogeos, porque pues, unos músculos así, un quintal aquí, otro quintal aquí, otro quintal aquí, y se suben la camioneta, el bus, ¡pum, pum, pum! Todavía, pásenme otra canasta, doña, y encima, si no cabe la doña ahí, hasta la doña la suben al techo. Esos son aventados por no perder el pasaje. En días de Semana Santa, mire, yo cuando estaba joven, en días de Semana Santa, y no encontraba bus para ir a parrandear el sábado de gloria, me montaba en el techo del bus. Yo me iba en el techo, no, de veras. Una vez me fui en un techo de un bus, porque no había ningún otro lugar. Y le dije, mira, tengo que llegar a la fiesta, le dije al ayudante. Cobrame el pasaje completo, pero yo me voy en el techo. De veras, en el techo me voy. En el techo, hermano. Pero llegué en el nombre de Jesús. No, perdón. No, llegué. No, en el nombre de Jesús llegué vivo, pues. ¿Verdad? Alabado sea Dios. No, de veras. Pero uno hace hasta lo imposible allá. Se las agencia. No funciona el carro con un clip. Uno está echando el MacGyverazo ahí. ¿Se recuerda usted de MacGyver? No se recuerda de MacGyver, ¿va? Ahí con un clip hacía un montón de cosas.
Ok, uno se las ingenia. Pero aquí el problema que pasa es que la gente está acomodada. Acomodada. Allá también vivíamos acomodados, pero todos acomodados en un mismo cuarto, dormíamos porque no había muchos cuartos. Pero aquí sí la gente vive acomodada. Por ejemplo, yo he visto en ustedes que el Señor los ha bendecido. Y ya cuando vienen aquí, ya solo falta que pongan la alfombra roja. Todos vienen en unos carrazos que yo digo, Padre Santo, yo recibo también en nombre de Jesús, digo yo. Pero dígame si no en los últimos 2 años usted ha cambiado carro. No, solamente así solamente así. No por arrogancia, con humildad. ¿Cuántos han cambiado carro en los últimos 2 años? Levanten su manita si los que han cambiado. No, pero levántela bien. Aleluya. Mire, eso se llama bendición. Diga conmigo, bendición. Aleluya. Pero el problema es que no vaya a ser la bendición el motivo por el cual usted se acomode. Porque le dieron la bendición para usted estar presente en las líneas del ejército celestial, usted y sus hijos. Amén. Mire, otra cosa que a mí me digo yo, ¿cómo es posible que la gente sea tan exagerada? ¿A qué horas es la entrada en las escuelas allá en Guatemala? A las 7. ¿A qué horas pasa el bus? Aleluya. Bien saben, ¿verdad? Entonces, el bus, ya, los niños ahí están ahí paraditos, ahí, con sus falditas y todo, y su lonchera, y su, adiós, mijo, bye, ay, sweetie, bye. Ok, no, así se dice en mi pueblo, pues. Pero entonces, se suben y se los lleva el bus. ¿Y llegan a qué horas? A las 4 de la tarde. Y llegan de vuelta. Y llegan los niños pálidos, no han comido nada. Y se les sirve la comida y a seguir estudiando. Aquí los niños entran a las 8. 9 en algunos lugares. 8:30, digamos. 8:30. ¿Verdad? 8:30. Pero el día miércoles, mis hijos se van a desvelar, hermano pastor. Tienen que hacer muchas tareas. Muchas tareas. ¿Por qué? Yo pues que no voy a la iglesia el día miércoles. Ya me pusieron el semáforo. Pero yo digo, Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿No será que lo que está influyendo es el pecado de Sodoma? Abundancia de pan, acomodamiento, completa ociosidad. No, pero es que usted no me comprende, hermano. Yo entro a las 2 de la mañana. Usted, pero su hijo a estudiar no entra a las 2. Entonces usted está echándole la culpa a su hijo por lo de usted. Y cree que lo de su hijo tiene más valor delante de mí. Y usted entra a las 2 de la mañana, diga, hermano, yo entro a las 2 de la mañana a trabajar. Ok, gloria a Dios. Esfuércese el día miércoles, tómese un Alegril 500 o cambie de trabajo. Porque usted tiene un Dios vivo que le puede dar el trabajo que usted necesita. ¿Verdad? Sí, porque el que cree en el Dios vivo, que yo creo y que he visto, porque lo he visto, es extraordinario, es incomparable. Ok, si usted cree en ese Dios vivo, ¿cree que ese Dios vivo no le puede dar un buen trabajo? Entonces, ¿por qué no se lo pide? Por acomodamiento. No, hermano, es que ahí me va bien. Lo único que sé hacer yo es esto. No le voy a decir qué. Eso es lo único que nací a hacer. O sea que yo nací para martillo y el cielo me caen los clavos, hermano. Yo nací para maceta y no voy a pasar del corredor, hermano. No, hermano. Eso es acomodamiento. Su hijo está evolucionando, su hija está evolucionando, evolucione usted también. Amén.
Sí, no, es que es la verdad. Mire, aquí se le da permiso a sus hijos para que hagan las tareas acá. O sea que el problema no son las tareas. El problema es el acomodamiento. Y por el acomodamiento es que los hijos se vuelven pecado, porque, ay, mijitos, hoy es miércoles, hoy no vamos a la iglesia, porque al cabo que ni va a llegar tanta gente. Quedémonos aquí en la casa. Está bueno, mamá. Y el día domingo, vamos a la iglesia. No, mami, tengo que ir al partido de fútbol, que no sé qué. Ok, pero mira, y el sábado tenemos que ir. No, fíjate que quedé de juntarme en el boliche con mis amigos. Entonces es una flojera heredada. Y como es una flojera heredada, entonces ahí sí son hijos de pecado, porque fueron concebidos por la flojera de los tatas. Es que se me hace imposible conseguir otro trabajo. A usted se le podrá hacer imposible, pero Dios es el Dios de lo imposible, ¿no? Es lo que hemos predicado durante todo este tiempo y creo que usted lo cree. Otra cosa que les pasó a los de Sodoma es que no ayudaron ni al pobre ni al necesitado. Ese era su pecado. Su iniquidad era no ayudar al pobre ni al necesitado. ¿Qué significa eso? Te voy a dar 2 minutos, Ramirito. Vení para acá, rapidito. 2 minutos, pero como sé que sos pastor, solo son 2 minutos. Y quiero que les digas así en 2 minutos, porque después te vas a desquitar, porque va a predicar con nosotros. Pero 2 minutos, decir así rápidamente, ¿qué es lo que vos haces allá? ¿A dónde te metes? ¿Cuándo tenés que caminar en camioneta o en bus o en lo que sea, en cayuco, nadando? ¿Cómo es que llegaste al lugar de los hechos? Bueno, por la gracia del Señor, Dios les bendiga para todos ustedes, estar aquí con ustedes en este momento. Hay una provincia del Chocó que se llama, de Colombia, que se llama Chocó, al noroccidente de Colombia. Ese es un lugar que es muy selvático, habitado por afrodescendientes e indígenas. Es un lugar muy marginado de Colombia. Y entonces la guerrilla ha tenido unos conflictos con el Estado. Entonces la guerrilla se desplazó hacia este lugar porque era un lugar donde nadie lo molestaba, muy selvático, muy apartado. Hicieron su asentamiento en este lugar. Entonces los niños están creciendo en medio de la violencia, en medio de las dificultades. Y Dios, pues yo nací en este territorio y ahora vivo en Bogotá. Entonces al conocer, como diríamos, el estilo de vida de este lugar, yo le pregunté a Dios, bueno, ¿yo de qué manera puedo ayudar a mi tierra, a mi gente? Entonces Dios ha colocado en mi corazón que una manera de poder llevar alegría y poder llevar la palabra de Dios y que la gente a la verdad pueda recibir, porque la mayoría de la gente pues tiene un mal concepto del evangelio, que los pastores solamente están pidiendo plata, que solamente quieren... bueno, entonces llevamos y construimos un parque recreativo y a través de este parque recreativo reunimos toda la población, toda la comunidad y le comparto el evangelio a toda una población. Luego después pues yo me voy y los parques tienen textos bíblicos y de alguna manera la comunidad preguntará, y bueno, ¿y ustedes qué político, qué persona les construyó este parque? Entonces ellos tendrán que decir que ese parque fue construido por el pueblo cristiano. Y ese ha sido uno de los testimonios que Dios me ha permitido llevar, la palabra y el testimonio. ¿Cuánto tiempo tenés que viajar de Bogotá a...? De Bogotá para ir, hay varios lugares, dependiendo del lugar. El último sitio, que no sé, alguno que de pronto el pastor que ha visto el Face, ha sido una comunidad indígena que Dios me ha permitido rescatar para Cristo. Toda la comunidad está muy receptiva al mensaje de la palabra. Para llegar a esta comunidad son 4 días para llegar. De Bogotá viajamos 18 horas por carretera, una parte carretera asfaltada y más o menos unas 8 horas por carretera destapada. No podemos llegar en el mismo día, solo hasta ahí llegamos 2 días. Luego después de allí salimos 3 horas por otra carretera destapada, dejamos el carro, continuamos en un bote por toda todo el cauce del río hasta llegar a la desembocadura del mar. Luego después allí nos toca amanecer porque no hay forma de seguir. Luego al otro día son 5 horas por los esteros y luego tomamos un río hacia arriba
y llegamos a una comunidad que se llama Buenavista, perteneciente a una comunidad indígena que se llaman los Guaunam. Y este grupo pues ha sido uno de los beneficiados últimamente, que le construimos el parque, pero también hemos llevado la palabra. Así que no es muy fácil llegar a este lugar. Yo creo que si el pastor aquí me permite, el sábado entonces les mostraré el video de más o menos la trayectoria y el lugar de lo que se está haciendo. Y hasta allá vamos, y nos reciben con mucha alegría, con mucho gozo. No hay luz eléctrica, no existe el internet, no existe el celular, queda uno aislado de todo diríamos, la civilización. Queda uno totalmente en la voluntad de Dios allá. Ellos nos reciben, nos atienden, nos bajamos de la comodidad. Por ello yo hoy también me gozo en el Señor, que en la misma magnitud en que Dios me permite estar en las selvas, en medio de la guerrilla, en medio de los conflictos, hoy también por su misericordia me permite estar delante de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Mira, ¿y tus hijos qué hacen? ¿Tus hijos se quedan en casa o tal vez te acompañan? ¿O qué hacen? Bueno, en varias ocasiones he ido con mis hijas. Son unas misioneras tremendas, felices de la vida. Es más, a otro lugar donde fui. ¿Qué edades tienen? Ellas tienen 11, 13 y 15 años que cumple ya hoy la mayor. Entonces, cuando ellas van allá, en todo este camino, por ejemplo, a otro lugar que fuimos, no han ido, donde los indios no han ido ellas. En este lugar son 6 horas más o menos para llegar. Llegamos al Chocó, que son las 18 horas. Luego, después de allí, vamos 2 horas en bote, un motorcito con un motor, por ahí un 9 o un 15. Luego después nos reciben los hermanos de la comunidad en unas canoas pequeñas, son 2 horas en las canoas. Luego dejamos las canoas y nos esperan 2 horas a pie, cruzando y subiendo montañas y los ríos. Mis hijas han ido en toda esa travesía y cuando ellas llegan al lugar, yo llego y no valgo ni 5 centavos, yo quedo ya desparramado, como dice allá. Pero ellas llegan alegres, felices, a jugar, a hacer los mandados y todo el asunto. Bueno, digo, la energía que tienen ellos, pues ya la mía ya no está igual. Pero la pasión sigue, me gozo, me alegro, porque lo que produce satisfacción es que cuando nosotros llegamos, hermanos que vienen de 6, 7 horas de camino para un culto donde nosotros estamos. Entonces, eso es lo que nos llena de gozo y de alegría. Pero mi familia hace parte de la obra misionera. Gracias, papito. ¿Qué cree usted que piensan las hijas de él? Se están chambeando. Necesitamos un pastor para allá. ¿Hay alguno que se quiera apuntar? Aleluya. Si es ciudadano, mejor. Pero ciudadano del reino de los cielos. Amén. Pero, ¿se da usted cuenta del punto? ¿Sabe cuál es el espíritu que ataca para crear hijos de pecado? La flojera, el acomodamiento. Así que, mis amados hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a soltar todo tipo de acomodamiento. Amén. Si alguien quiere pues pasar al frente y reconocer que delante de Dios está necesitado, pues puede hacerlo en el nombre de Jesús. Desearíamos en esta noche que el que esté con el problema de acomodamiento pueda tomar autoridad y reprender sobre su vida ese espíritu y declarar que los buenos tiempos misioneros, tiempos de expansión, y van